central de la enseñanza de hoy, Hebreos 9:12. Y mire lo que dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, la de Jesús. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Habiendo obtenido una sola vez y eterna redención. ¿Se fija? Yo quisiera volverles a lanzar un reto que en un momento dado habíamos lanzado. Vamos aceptando el reto de que cada domingo vengamos con nuestra Biblia, puede ser electrónica, puede ser física, y una libreta para tomar nota. O si es muy diestro en el teléfono, pero que tome nota, que no se confíe en solo los recuerdos, ¿verdad? Pero bueno, entrando en materia, nos encontramos en este 2020, hemos estado lanzando, este 2020 es el año de la manifestación, ¿verdad? Y en el mes de septiembre estuvimos estudiando nuestro entorno, el entorno de la iglesia, el entorno del cristiano en este planeta. Vimos cómo se ha venido dando un aceleramiento de la profecía, y luego no solo eso, sino un aceleramiento de la ciencia y la tecnología, y la desmoralización que va creciendo cada vez más, ¿verdad? Y entonces provocando una gran diversidad de ideologías que entonces luchan para sostenerse, ¿verdad? Un triste panorama en muchas cosas, ¿recuerdan? Y en el mes de octubre la serie está basada en la manifestación de la iglesia, la manifestación de la iglesia. Y vimos el primer domingo con el tema de redefiniendo la iglesia. Qué importante es que tengamos el concepto correcto de lo que es la iglesia. Muchas veces lo decimos una y otra vez, pensamos que la iglesia es el santuario y dices, voy a la iglesia, ¿sí? ¿Fuiste a la iglesia? ¿Cuántos vinieron a la iglesia? Pero somos la iglesia. Yo me pregunto, bueno, ¿y cuando nos salimos del santuario ya no es iglesia? Exactamente, seguimos siendo iglesia, pero ya no estamos reunidos aquí cuando nos salimos, pero no dejamos de ser iglesia. Y el fundamento de iglesia está en la declaración de Jesucristo, cuando Pedro le responde a Jesús: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Jesús dice: tú eres Pedro, sí, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, mi eclesía, sobre la declaración de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Esto es precisamente lo que nuestra bandera. Y el domingo pasado, que tuvimos como invitado a nuestro hermano Luis Mellado, el tema fue nuestra historia. Y alrededor más o menos de todo, cómo es que Dios trazó su plan desde antes de la creación, y cómo inclusive fue preparando todo. Fue cuando llamó a Abraham para iniciar un pueblo suyo, un pueblo escogido sobre quien marcar la línea. Y entonces dice que, ¿verdad? ¿Se acuerda que vimos Gálatas 3:29? Que si somos de Cristo, somos como un linaje espiritual de Abraham, y entonces somos herederos según la promesa. Esos somos los que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Y no estamos hablando de una religión, estamos hablando de una relación con Dios. Y el día de hoy, en esta temática de la manifestación de la iglesia, las buenas nuevas, por lo que Jesús hizo por nosotros. Hoy más que nunca creo yo que estamos bombardeados por noticias deprimentes, por la incertidumbre de la vida. ¿Qué irá a suceder, verdad? Lleno el ambiente de incertidumbre, y creo que nos hace falta escuchar buenas noticias, buenas nuevas. Sabemos bien, porque inclusive aunque no fuéramos cristianos, hemos ido a la escuela, no tenemos que ir a un templo, a una clase especial de la Biblia, pero que la historia de la humanidad se divide en antes y después de Cristo. La misma humanidad está reconociendo la existencia de Cristo como el punto pivotal de un cambio por completo, ¿verdad? La Biblia también hace una gran distinción entre antes y después de Cristo, ¿verdad? Y nuestra vida ni se diga. Yo te preguntaría, ¿recuerdas dónde estabas o cómo estabas antes de entregar tu vida a Cristo? ¿Te puedes acordar cómo era tu vida sin Cristo?
Y si no has entregado tu vida a Cristo, te diría, bueno, ¿qué estás esperando? ¿Por qué no hacerlo ya? ¿Sí? ¿Por qué no dar ese paso de entregar? Y Jesús, ¿verdad?, hizo una obra tremenda. Nuestra deuda quedó pagada por lo que Él hizo. El pecado que traíamos encima de nosotros, que el pecado de Adán, fue quitado. El camino fue abierto hacia el Padre. Y todo fue por gracia. Fue un regalo inmerecido por medio de la fe en Cristo Jesús. Esas son buenas noticias. A todos nos gustan las buenas noticias, ¿verdad? Suena el teléfono y dice, ¿será buena o será mala? La semana pasada estábamos cenando con unos amigos, unos hermanos aquí de la iglesia, y cuando, oiga, nos da la cuenta y nos dice el mesero, ya está pagada su cuenta. ¡Uy, qué buenas noticias! Estaría bueno de esas noticias, ¿verdad? Qué suave, ya estaba pagada la cuenta. Para haber sabido, hubiera pedido hasta para llevar. ¿Sí? Pero esas son buenas noticias, pero no me refiero a ese tipo de buenas nuevas. Mire, en Lucas, en el capítulo 8, versículo 1, mire lo que nos dice que Jesús dice. Lucas 8:1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. ¿Y qué hacía? Predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Predicando y anunciando el evangelio. Sí, en el griego original, evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Cada vez que tú ves evangelio es buenas nuevas. Cada vez que ves buenas nuevas en los evangelios se refiere al evangelio, ¿sí? Y es precisamente lo que nos ha confiado Dios para compartir, así como Jesucristo. Él iba por las ciudades y las aldeas, en pocas palabras, de casa en casa, de persona en persona, como tú y yo somos invitados, predicando, anunciando el evangelio. Nosotros, la iglesia, representamos a Dios. Somos el pueblo suyo que nos salvó por pura gracia y nos ama sin tomar en cuenta nuestro pasado pecaminoso. Esta es una verdad increíble que no podemos perder de vista. El problema muchas veces es que nos enfocamos en la conducta del hombre y no en la obra de Jesucristo. Observe cómo siempre estamos concentrados en lo que hicimos o dejamos de hacer. En eso estamos y no nos concentramos en lo que Cristo hizo. Dios es un Dios de buenas nuevas, y el diablo, el enemigo, se ha dedicado a tratar de desvirtuar, de distorsionar esta realidad. Es más, ¿se acuerda ahí en la creación, en el Edén, cuando en capítulo 3, Génesis 3, versículos del 1 en adelante, del 1 al 5, está el diablo hablando con Eva? Y mire lo que está diciéndole. Nos dice en una parte, con que Dios te dijo que no comas. ¿Acaso así de veras de todo árbol del huerto? Se fija, ¿sabe dónde está la indirecta del mensaje del diablo? Con que Dios te dio las malas noticias, que después de toda esta belleza no puedes hacer nada. Y todavía le vuelve a decir, no, ¿sabes qué? Sabe Dios que el día que tú comas de ese árbol que te está diciendo, ¿sí?, vas a ser como Él, porque tus ojos van a ser abiertos. Y eso no quiere Dios. Y hemos creído esas mentiras, mi hermano. Hemos creído las mentiras del enemigo, pensando que Dios es un Dios de malas noticias. Que Dios, como dicen los muchachos, que Dios es un Dios como matacuras, como dicen ellos. Que Dios está en contra de que vivamos la vida en plenitud, la vida abundante. Pero déjame recordarte, mi hermano, mi hermana, Dios es un Dios de buenas nuevas. Y es lo que está proclamando Jesucristo. Es lo que está proclamando. El mensaje de las buenas nuevas, lo primero que nos hace ver es que Jesucristo fue nuestro sustituto. Jesús entró a la cruz a morir en lugar de nosotros. No nada más murió por ti. Yo creo que esto hace falta que veamos para que apreciemos. Jesucristo, tú eres el que debió haber estado en esa cruz. ¿Y sabes qué es lo más triste? Deberías estar en esa cruz todos los días. Y Jesucristo en nuestro lugar, Él estuvo en la cruz. Y ese Jesucristo no vino con la descendencia de Adán. Dice
desde el ángel que le comunica a María, le está diciendo que el Espíritu Santo es el originador de la naturaleza de Jesús. Jesús no vino con naturaleza humana. Jesús no viene descendiente de Adán, no viene con pecado, ¿verdad? Y es por eso que entonces Hebreos 9 nos dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, nos limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Jesús murió por nosotros y no tomó en cuenta nuestro pecado. Romanos 5:8 me encanta. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, de todas maneras Cristo murió por ti. Te puedes decir, porque puedes decir: no, es que ¿sabe qué? Es que yo soy pecador. ¿Sabes qué? Aún siendo pecador, Cristo murió por ti. Lo dice Romanos 5:8 con toda claridad. Por eso es importante que tomes nota, porque son versículos que te hablan de tu identidad, te hablan de verdades de Dios sobre tu vida. Jesús murió por nosotros, ¿verdad? Sin tomar en cuenta nuestro pecado. Y ese intercambio en la cruz, Él estuvo en lugar nuestro. Hubo un intercambio. Por su muerte yo fui perdonado. No porque me lo merezco, sino por su muerte. No solo eso, ahí en la cruz murió por mis pecados, sino que resucitó. Y gracias a que resucitó, ahora yo soy justificado. Y no solo resucitó, sino que subió al cielo. Y ahora está sentado a la diestra del Todopoderoso. Y dice el apóstol Pablo que ahora nos ha sentado, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Esa es la obra de Jesucristo en nosotros, y nos ha enviado su Espíritu Santo para habilitarnos, para darnos poder para vivir la vida cristiana. Entregó su vida por la mía, entregó su vida por la tuya, ¿sí? Y entonces por eso es que Pablo podía decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Qué bueno que no fue de verdad, pero está junto, o sea, Él lo hizo, y entonces es como si yo estuviera, decía Pablo. Pero entonces empieza el bombardeo de lo que el diablo está haciendo en el mundo de hoy, sobre todo también en nosotros como cristianos, en donde empieza a golpear por el lado del concepto de la ley, ¿sí? Y tenemos que ver que hay una ley, pero la ley de la fe, lo que Cristo hizo por nosotros, ¿verdad? Su obra terminada, perfecta, completa, una sola vez y para siempre, lo acabamos de leer, ¿se acuerda? Fuimos reconciliados. La Biblia nos dice que sin Cristo estábamos en enemistad con Dios. Es difícil creer que digas: no, yo no estaba de enemigo de Dios. Sin Cristo eras enemigo de Dios, pero con Cristo fuiste reconciliado, para que tú y yo llevemos este mensaje de reconciliación al mundo. Todo esto nos enseña la Biblia, y todo fue por pura gracia, favor inmerecido. Y quisiera comentarte o usar dos ejemplos tomados lógicamente de la Biblia, de estos dos contrastes, como para que veamos y puedas tú determinar en dónde te ubicas tú. El primero, me refiero a Lucas 18, en el versículo 18, de un hombre que está identificado ahí en nuestras Biblias como el joven rico, ¿sí? Dice Lucas 18:18, un hombre principal le preguntó a Jesús, ¿verdad? Diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Ahora, ¿dónde está la clave de la respuesta de Jesús, la que vamos a leer ahorita? En que este joven está diciendo: ¿qué debo hacer? ¿Ve? Esto es bien importante. Esta es la palabra que hace la distinción, porque si no entendemos esta palabra, vamos a pensar que Dios está diciéndote el día de hoy que tienes que cumplir todos los mandamientos, y que si fallas en uno, y eso no es, Jesucristo está diciendo: ¿quieres saber qué hay que hacer para heredar la vida eterna? Y entonces Jesús le dice: ya sabes los mandamientos: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Si nos dijera Jesús eso, yo creo que yo no he matado a nadie, yo no he cometido adulterio, yo honro a mi papá, yo honro a mi mamá. Podríamos ser igual que él, ¿verdad? Y él dijo:
todo esto lo he guardado desde mi juventud, lo he hecho, lo he realizado, me he dedicado a hacerlo, ¿sí? Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, el joven, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Qué suave que no tengo que vender todas mis posesiones para tener la vida eterna, aunque no tenga muchas. ¿Qué haré? Eso es ley. ¿Qué debo hacer? Y Jesús, entonces, ¿quieres saber qué hay que hacer? Déjame, te saco una lista de lo que debes hacer. Y aun y cuando digas que ya, Jesús te va a decir: te falta. ¿Quieres ser juzgado por Dios por lo que haces? Vas a quedar corto. Y vas: mira, Jesús, es que yo voy a la iglesia todos los domingos. Te falta. Mira, no, pero Jesús, es que yo también doy mis ofrendas. Te falta. No, mira, Jesús, es que yo canto la alabanza. Te falta. No, Jesús, es que yo escucho al pastor que está grite y grite todos los domingos. Te falta. No, mira, Dios, es que yo voy a la reunión de varones. Te falta. Siempre vamos a quedar cortos cuando pretendamos vivir bajo la ley. No podremos cumplir y estaremos escuchando de parte de Dios: te falta, te falta, te falta, te falta. Y dice la palabra: una sola cosa que falles, eres culpable de toda la ley. ¡Wow! Esto está tremendo. Y dirías: híjole, pues entonces estoy frito. Ya no tengo solución, ¿verdad? Nunca será suficiente cuando quieras vivir haciendo para lograr llegar a Dios. Ahora vamos a otro, en el siguiente capítulo de Lucas 19, en el versículo 1, y encontramos a otro personaje bien curioso, el chaparrito Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? ¿Quién ha escuchado de Zaqueo? Sí, los que venimos de la iglesia de años, hasta cantábamos, ¿no? Que Zaqueo chiquito, y que hasta hacíamos así de niños, ¿verdad? Sí fui niño alguna vez, aunque no lo crea, ¿verdad? Pero así, ¿no? Y que no sé qué, y que ven, y bueno, hasta el canto después se lo podemos transmitir. Dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y miren lo que dice: ¿y qué? Rico. Se parece al joven rico. También era rico. Era rico y era famoso, era poderoso. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, y esto también sucede, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Qué está haciendo el pastor ahí en el púlpito si yo conozco su pasado? Y el diablo viene y te dice: ay, sí, levantaste las manos ahorita muy, muy santo, ¿verdad? Y ayer, eso es precisamente cuando queremos vivir bajo la ley. Entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor, no le dice a la multitud, le está diciendo a Jesús: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque dio todo lo que tenía, porque restituyó todo lo que debía, porque se puso a hacer. No, dice, porque él también es hijo de Abraham, linaje de Abraham. Porque el Hijo del Hombre, o sea Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Mira, mi hermano, va Jesús y Jesús se detiene. Es Jesús el que inicia la conversación. Es lo que Él está haciendo y estuvo haciendo hasta que entregaste tu vida a Cristo. Y si no le has entregado tu vida a Cristo, es lo que Él está haciendo continuamente. Está acercándose a ti. Es necesario que pose yo en tu casa. Y Zaqueo recibe las buenas noticias, lo recibe con gozo. No está diciendo para nada, ¿verdad?, que Jesús lo haya juzgado. Jesús pudo haberle dicho: ¿sabes qué? Pues ya lo que sea, te habrás portado muy bien, pero te falta esto. Jesús no está entrando en ese juicio, ¿verdad? No lo está acusando, no está exponiendo sus pecados, no porque no los tuviera. Pero ese es cuando nos acercamos a Jesús. Jesús nunca va a estarte reprochando, echándote en cara y diciéndote: es que eres un pecador de lo peor. Ese no es el Jesús. Ese no es el Dios en quien hemos puesto nuestra confianza. Pero una vez que comprendemos este acercamiento en amor de Dios hacia nosotros como pecadores, entonces sí sucede una transformación. Mi mente es renovada, es transformada, mi mentalidad, mi corazón. Y entonces, ¿qué sucedió con él? Se vuelve dadivoso en arrepentimiento. No le dijo Jesús: ahora entrega todo y regala todo, porque si no, Jesús no le está pidiendo absolutamente nada. No nos dice de qué platicaron, pero yo no creo que Jesús le haya dicho: ¿sabes qué? Pues mira, a ver, saca la cuenta. ¿Cuánto has robado? ¿Sabes qué? Ponte a cuenta. No, yo no creo que, por lo que estamos viendo, él se siente amado, aceptado, perdonado, que lo lleva a ser arrepentido y dadivoso. Jesús vino a buscar y salvar, no vino a condenar. Tenemos que creer esta realidad. Y entonces yo te diría: ¿qué quieres, hacer o recibir? Porque es lo que está diciendo Jesús. ¿Quieres hacer? Ve y haz, a ver si la haces. No la vas a hacer. Mejor recibe la salvación. ¿Tú qué escogerías? ¿Qué escogerías, verdad? Porque en realidad para Dios somos todos como Zaqueo, pero todos nos sentimos como el joven rico. Y venimos: Señor, es que, ay, mi Dios, es que en el mejor de los casos, porque hay otros que ni siquiera quieren reconocer su pecado. Pero el punto no está en enfocarnos en nuestro pecado, sino enfocarnos en Jesús, el dador de la gracia para el perdón. Y nosotros como iglesia vivimos por fe. Mire, váyase ahora a Romanos capítulo 10, en el versículo 8 en adelante. Romanos 8:10. Digo 10:8, perdón. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca, no dice que si te portas bien y que si dejas de, ¿verdad que no? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué? Serás salvo. Serás salvo. Serás salvo. Y es por eso, mi hermano, que yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, y por eso soy salvo, no por lo que hago o dejo de hacer. Y tú estás en la misma circunstancia en esta tarde, mi hermano. Si tú te has acercado a Dios declarando, ¿sí?, a Jesús como tu Señor, creyendo que Dios lo levantó de los muertos, tú tienes la salvación de parte del Dios Todopoderoso, sin importar tu comportamiento. Pero el diablo nos dice: Dios no es Dios de buenas noticias, Dios es Dios de malas noticias. ¿Qué estabas haciendo ayer y anoche? ¿Y dónde andabas? ¿Y con quién andabas? Y empieza a acusar. Tú y yo tenemos que creer lo que ya es nuestro. Tenemos que creerlo, ¿sí? Y por eso nos dice el Evangelio de Juan capítulo 16 que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos va a guiar a toda verdad. Y cuando somos salvos, el Espíritu Santo nos es dado. El Espíritu Santo nos va a estar guiando a toda verdad, ¿verdad? Y entonces debemos lógicamente creer lo que Dios piensa de mí y no lo que yo pienso ni lo que tú piensas de mí. Es tan importante. Mire, muchos de nuestros problemas relacionales
Cuando tenemos broncas con las personas, cuando nos sentimos amenazados o con resentimientos, ¿sabes qué tiene que ver? Que no sabemos verdaderamente quiénes somos. No, o sea, estamos creyendo las mentiras del diablo, y entonces cuando alguien nos voltea a ver así medio feo, ya nos sentimos mal, nos sentimos ofendidos y empezamos dice el dicho, la mejor defensa es el ataque. Y tristemente hay muchos cristianos atacantes. Mi hermano, no tenemos que defendernos. Ya somos aceptos en el amado. Todo esto es importante porque el creer nos alinea a la verdad. Y la verdad de la palabra. Y por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Libres para aceptar el rechazo de alguien. Libre para aceptar la crítica de los demás. Libre para amar a los demás. ¿Te has puesto a pensar? Mira, mi hermano, piensa, no lo digas, ¿verdad? Pero piensa en la persona, una persona que te caiga mal. Bueno, yo sé que a ustedes nadie les cae mal, ¿verdad? Pero piensa que digas, oye, esta persona, fulanito, como que aquí no hay de esos, pero si hubiera, te voy a decir una cosa, Dios le ama. Esa persona que de repente ves, empieza a verlo así diferente, porque Dios le ama. Es una persona creada por Él y Él lo ama, ¿sí? Por eso es importante creer la verdad, nos alinea. Y tenemos entonces tú y yo, ¿sí?, que partir del creer para entonces el hacer. Porque el diablo nos está engañando, ¿verdad? Nos lleva, Dios es Dios de malas noticias. Si no haces, no tienes. Y entonces, por ejemplo, nos dice que por gracia tenemos que ver el contraste entre la ley y la gracia. Y lo hemos enseñado. Gracia, sí, favor inmerecido, lo que tú quieras, un don que no merecemos, pero lo hemos definido, es una habilidad sobrenatural para vivir la vida cristiana. Sin la gracia de Dios, tú y yo no podríamos vivir la vida cristiana. No podríamos, ¿sí? Y entonces la gracia me capacita, me habilita. Porque digo, ¿sabes qué? Dios me amó a pesar de ser como soy. ¿Por qué no te voy a amar a pesar de cómo eres? ¿Me doy a entender? Cambia todo por completo. Y la ley está concentrado en obras. La palabra clave que va asociada con ley es hacer. Ley, hacer, ¿sí? La ley me define por lo que hago. Entonces, a ver, viniste a la iglesia, la ley te dice, eres bueno, tantito, pero eres bueno. Leíste tu Biblia el día de hoy, la ley te dice, ahí vas, más o menos. La ley me califica, me define por lo que hago. Pero la gracia, que es por fe, me define, ¿verdad?, por lo que soy. Y aquí es en donde tú y yo tenemos que invertir el mensaje de ese, el enemigo que ha venido queriendo distorsionar. Tú y yo tenemos que vernos como Dios dice que somos. Primero entonces soy y luego hago. Primero soy y luego hago. Soy, o sea, por fe, yo creo, y entonces me lleva a accionar. Acciono, me convierto en un hacedor, pero un hacedor que viene como resultado de haber creído, no un hacedor para creer. ¿Me doy a entender? Este es el orden correcto. Soy y por lo tanto eso hago. Platicaba con uno de los muchachos adolescentes de nuestra iglesia y yo le decía, mira, es como el plomero, ¿qué hace? Plomería. El carpintero, ¿qué hace? Carpintería. El abogado, ¿qué hace? Pues no sé, defiende o acusa o lo que sea, ¿verdad? Pero abogacía diríamos, ¿verdad? Es eso. ¿Tú quién eres? Porque el que tú sepas quién eres va a definir lo que haces, pero no al revés. Y hemos sido engañados por el enemigo y estamos lógicamente, cada vez que dejamos de hacer algo, como el joven rico, nos vamos tristes. A lo mejor no porque tenemos muchas riquezas, pero nos vamos tristes porque la regamos. Ese no es el enfoque correcto. Y entonces yo te diría, mi hermano, mi hermana, ¿qué estás creyendo el día de hoy? ¿Lo que el diablo dice de ti?
¿Estás creyendo que tienes que hacer para merecer? ¿O le estás creyendo a Dios que te dice que con amor eterno te ha amado y por lo tanto ha extendido su misericordia sobre ti? Que puedes acercarte al trono confiadamente. Y si estás batallando el día de hoy, mi hermano, con el pecado, es porque no estás creyéndole a Dios. Estás enfocado, no debo. Cuando debes estar alimentando tu identidad. ¿Quién eres para Dios? ¿Quién eres para Dios? Lo hemos dicho muchas veces. El que yo mienta no me convierte en mentiroso. Mentí, es pecado, pero no me convierte en un mentiroso. Y el diablo viene y nos dice eso. Te tomaste una copita, eres un borracho. Y no estoy diciendo que no debas o sí debas, ni me voy a meter ahorita a eso. Hemos pensado que la vida cristiana es así como una lista de cosas que se permiten y cosas que se prohíben. Y en muchas ocasiones, sobre todo muchos jóvenes vienen, pastor, ¿y podemos bailar? Oiga, ¿y los cristianos podemos fumarnos un cigarrito? Y yo digo, ¿por qué estás pensando en lo que debes hacer? ¿Por qué no piensas en que eres cristiano? Aliméntate. ¿Qué piensa Dios de ti? ¿Qué dice Dios de ti? ¿Cómo te define Dios? Porque conforme vas creyendo lo que eres, vas a ir haciendo lo que debes, lo que eres. Un cristiano entonces hará lo que hace un cristiano, pero no porque tenga que hacerlo. Pero el diablo nos lleva a estar concentrados, ¿sí? En lo que hacemos. Y la palabra de Dios, la verdad de Dios nos lleva a lo que Dios dice de nosotros. A lo que Dios dice de nosotros. Tenemos que creerlo. Y como iglesia entonces podemos vivir manifestando lo que creemos. Imagínate el impacto que podríamos hacer en la sociedad. Por eso vemos como aquellos discípulos de la primera iglesia, allí en el capítulo, creo que es el capítulo 4 del libro de los Hechos, en donde dicen, oigan, estaban impresionados porque dicen, estos cuates son unos ignorantes, están sorprendidos las autoridades. Y luego dice, pero reconocían que habían estado con Jesús. Somos la iglesia, mi hermano. Jesús nos ha salvado, nos ha aceptado, nos ha hecho su iglesia. Entonces podemos nosotros salir. No te concentres en el hacer. Acércate a Jesús, porque el mundo va a reconocer que estuviste con Jesús. Va a decir, ¿sabes qué? Este cuate, pues, yo no sé, está medio raro, pero se me hace que estuvo con alguien, que estuvo con Jesús. Y en el libro de los Hechos también, en el capítulo 17 dice, estos hombres que trastornan al mundo ya llegaron. Te puedes imaginar, a mí me encanta este versículo. Yo siempre digo, Padre, que así sea San Pablo, que la gente pueda decir, ay, estos de San Pablo que trastornan al mundo ya llegaron a esta colonia, o ya llegaron a esta casa. No por lo que hacemos, sino por lo que creemos. La transformación interna con la verdad de la palabra de Dios, de nuestra identidad, va a producir un conocimiento que impulse nuestras acciones, pero no al revés. Yo quiero invitarte, mi hermano, que a partir de ahora dejes de estar concentrándote en tus acciones, en el hacer, que dejes de estarte concentrando en tu pecado. Dios no está de acuerdo, la santidad de Dios no está en juego. Pero no te estés concentrando, porque nunca vas a dar el estándar de Dios. Nunca le vas a llegar. Siempre te va a faltar algo. Mejor acércate a Jesús y deja que Él te vaya diciendo quién eres para Él. Y conforme te vayas viendo digas, wow, así como soy, así como soy, Dios me ama. Yo he compartido con ustedes, sobre todo los que tienen ya tiempo con nosotros, un testimonio. Inclusive debo reconocer, ya estoy como con terapia, ¿verdad? Debo reconocer, porque a veces todavía tengo que estar luchando con eso, pero ahora sí que en mi pasado quedé muy impactado por un varón. Yo creí que era de Dios,
que era un poquitito más grande en edad que yo, y yo estaba chamaco, y me acerqué con él y le dije: es que, ¿sabes qué, fulano? Yo quisiera ser tu amigo, y yo quería ser contagiado por lo que yo veía. Y en una forma muy despectiva se volteó conmigo y me dijo: pero yo no, sigue tu camino. Y eso dejó marcado al grado que, ¿sabes qué? Camino con un cierto temor, que digo: ¿sabes qué? Conforme me vas a ir conociendo, ahorita a lo mejor te caigo bien, pero cuando me conozcas, se me hace que me vas a rechazar. Y luché mucho porque así sentía de Dios. Conforme yo veía, yo decía: sí, Dios, tú me conoces. ¿Cuándo te vas a cansar de mí? ¿Cuándo me vas a rechazar? Porque conforme me vas a ir conociendo, te voy a caer gordo. No te va a gustar cómo soy, ni cómo actúo, ni qué hago. Así no es Dios. Dios ya te conoce. Dice en el Salmo 139 con toda claridad que Él conoce tu sentarte y tu levantarte. Y dice que detrás y delante te ha rodeado y sobre ti ha puesto su mano. Por eso el salmista dice: ese conocimiento es tan alto que no lo puedo comprender. Dios nunca te va a rechazar. Yo no sé cómo te encuentres en esta tarde, mi hermano, pero tenemos que aceptar el reto de parte de Dios de salir a este mundo como iglesia para impactar al mundo, a la sociedad, con la presencia de Jesús en nuestras vidas. Que la gente pueda ver que estuvimos con Jesús. No importa de alguna forma de dónde vengas y qué has estado haciendo. Y si alguien levanta el dedo acusador, no haces caso, porque dices tú: Dios no me está acusando. Que creamos lo que Dios ve en nosotros. Dios te ama, un amor eterno, incondicional. ¿Sabes? Me encanta cómo el profeta habla cuando Dios dice: ¿sabes? Mira, Dios dice: mi corazón se inflama por ti. ¡Wow! ¿Puedes imaginar el corazón de Dios así como inflamándose por ti? ¿Cómo te sientes cuando ves a la persona que amas en este mundo? El latir del corazón empieza, ¿no? Espero que sigas así con tu esposa, ¿no? Imagínate Dios cada vez que te ve con cuerdas de amor. Te he atraído, dice Dios. Tenemos que creer estas verdades, y en la medida que lo creamos como hijos suyos, formaremos esa iglesia que podrá llevar el impacto a un mundo que necesita de Dios, que necesita saber que ese Dios les ama en forma incondicional, al grado que aún siendo pecadores, Cristo murió por ellos. Pero necesitamos creerlo primero nosotros. A medida que lo creemos, lo viviremos. Yo quiero invitarte, ¿sí? Que seamos esa eclesía, como dice la palabra en el griego. Eclesía significa llamados fuera. Somos llamados a ser iglesia donde quiera que estemos. Ahí en tu casa eres iglesia, en tu trabajo eres iglesia, en tu escuela eres iglesia, en la calle eres iglesia, tú solo eres iglesia. Por eso es que puedes celebrar la comunión todos los días en tu casa, aunque estés tú solo o solo tu familia. No importa, no tiene que estar el pastor, no tiene que estar uno de los ancianos de la iglesia, porque tú eres iglesia. Y es por eso que podemos ver a la luz del Evangelio de Mateo en el capítulo 18, cuando dice que 2 o más puestos de acuerdo, wow, de cualquier cosa que nos pongamos de acuerdo, será hecho por mi Padre. Porque donde estemos 2 o más reunidos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Y Jesús está en medio aquí de nosotros porque estamos reunidos en su nombre. Pero si tú te puedes imaginar, te reúnes en una forma consciente, porque lo haces, pero que en forma consciente digas: estamos aquí, familia, en casa, reunidos en el nombre de Jesús. ¿Qué les parece, familia, si nos ponemos de acuerdo
en una cosa. Y puestos de acuerdo, mire el poder de dos puestos de acuerdo. Qué tremendo, qué tremenda autoridad Dios nos ha dado como iglesia. Pero tenemos que creerle. Dejemos de vivir con ese complejo de que cuando alguien nos conozca nos va a rechazar. Ese es el mundo, ese es el diablo. Pero Dios ya te conoce, ya sabe tus mañas y te ama y te recibe con los brazos abiertos, como el ejemplo del hijo pródigo ahí en Lucas 15. Aquel hombre que desperdició todo y volviendo en sí dijo: voy a regresar en casa de mi padre. Hay muchos jornaleros que viven mejor que yo, ellos comen bien rico. Voy a regresar a él y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno. ¿Y sabe qué me sorprende? Que el padre, que en esta parábola representa a Dios, lo está esperando, buscándolo con los brazos abiertos. Y no le dice: oye, es que sabes que viste todo lo que te di, a ver, dime en qué lo gastaste. Debiste haber sido nada. Es más, ¿te puedes imaginar a lo que olía después de haber estado cuidando puercos? Y el padre lo abraza tal y cual. Y así te recibe Dios a ti en esta tarde y todos los días, tal, aunque huelas a coche. Te recibe con los brazos abiertos. Y una vez que te recibe, por eso es importante que te sepas aceptado. Entonces da la orden a sus ángeles: vayan, báñenlo, vístanlo. Y le da autoridad, hasta las sandalias de sus pies cubiertos, no como un jornalero, sino como un hijo suyo. El jornalero recibe un pago por lo que hace. Un hijo recibe por lo que es. Por lo que es. Yo compartía hace unos días en el blog, estando inquieto en una madrugada por la situación económica, según yo muy espiritual, hice una declaración y dije: Dios, tú eres mi patrón, yo trabajo para ti. Yo me sentí muy espiritual, reafirmado. Dios no va a dejar a su empleado con faltantes. Y conforme seguí leyendo esta parábola, me tocó leer esa noche, esa madrugada, sentí que Dios me decía: hijito, un jornalero es alguien que recibe un salario por lo que hace. Yo no soy tu patrón. Tú no eres mi jornalero, tú eres mi hijo. Oh, mi hermano, cómo se abrió. Y mire, yo ya tantos años que tengo, yo nací en el evangelio y estoy hablándole de hace unos 2 meses de esto. Mis ojos fueron nuevamente abiertos al darme cuenta: sí, cierto, cuán equivocado estaba al verme como un empleado de Dios. Es una verdad, sí, cierto, trabajo para Él, tú también. Pero qué bonito fue cuando Él me dijo: eres mi hijo. Y entonces ahora, sabiendo esta verdad, me levanto firme, acercándome a mis circunstancias, sabiendo que mi Padre Celestial me ha adoptado. Soy suyo sin importar lo que yo haga. Esas son verdades que tú y yo tenemos que creer. Y quiero invitarte en esta tarde, mi hermano, cierra tus ojos, ya terminamos. Cierra tus ojos. Si tú nunca has entregado tu vida a este Jesús del que te he hablado y quieres creer el mensaje del evangelio, que Él te ama en forma incondicional, y a pesar de lo que hayas hecho, sea lo que hayas hecho, Él murió por ti, y que tú digas: quiero recibir a Jesús, quiero entregar mi vida a Jesús en esta tarde, en este momento, levanta tu mano. Solo quiero orar contigo, que tú digas: yo quiero entregar mi vida a Jesús el día de hoy. Dios te bendiga. Que tú digas: ya no quiero seguir igual, quiero entregar mi vida a Jesús en esta tarde. Quiero caminar ahora de su mano, que quiero caminar sabiendo quién soy, sabiendo que me ama, que me ha adoptado como su hijo. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, con toda claridad, que si tú crees en Jesús y le recibes, Dios te adopta como su hijo. Y entonces
en el momento en el que dices: Jesús, yo creo que tú eres mi Señor, te recibo, te entrego mi vida, en ese instante Dios te adopta como su hijo, y entonces puedes acercarte a Dios y decir: papá, Padre celestial. A lo mejor tu padre en la tierra te ha fallado, pero tenemos un Padre en el cielo que nunca fallará. Y ese es el único paso que tú tienes que dar ahí donde estás. Que tú digas: Jesús, te entrego mi vida. Solo dice: Jesús, te entrego mi vida. Te recibo, te conozco, te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Y yo declaro que Dios te levantó de los muertos. Y recibo la salvación que tú me has dado, y ahora la adopción. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, no nos detengamos. Sigamos en todo momento. Sigamos alimentándonos con las verdades de Dios y no las del mundo. No le creas al diablo. No vivas queriendo agradar a Dios, porque ya le eres agradable, así tal y como eres, y ya te conoce. Yo no te conoceré, pero Él sí te conoce.